Es triste y aún lamentable que quizá no seamos capaces de captar toda la fuerza de este Evangelio, el impacto que debería hacernos en lo más profundo de nuestra vida cristiana. Estamos avanzando en este camino de gracia y salvación. La liturgia es la acción de Cristo y de la Iglesia unidos que me traen la vida, vida divina, vida eterna, vida que no tiene fin, vida que no he recibido ni de mi padre ni de mi madre, sino del mismo Dios, porque participo de su ser y de su vida. Las tres personas divinas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, nos revelan su amor, sí, pero amor muy específico, muy especial, que es el amor misericordioso o el amor que revela la ternura de Dios. Y eso difícilmente lo captamos si no estamos abiertos a la acción de gracias. Por eso, cada uno debería de pensar hoy en su vida lo bueno que ha sido Dios, lo misericordioso que ha sido Dios y la ternura que ha tenido conmigo. Y a lo largo de la historia de mi vida son tantas las veces en las que la ternura de Dios ha llamado a la puerta de mi corazón. La ternura de Dios que quería entrar en mi vida, pero yo no he dejado entrar a su ternura. Me he obcecado, me he endurecido, me he encerrado en mi propio yo, justificándome en mis propias maneras. Fíjense, cuando hoy Jesús habla a la gente religiosa, que son los sumos sacerdotes y los ancianos, y les dicen, ¿qué opinan ustedes de esto? Había un padre que tenía un hijo y le dice, ve a mi viña a trabajar. Y le dijo, sí, voy a ir. Pero luego no fue. Otro hijo le dice lo mismo, ve a trabajar a mi viña, y él le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Le respondieron, el segundo. Dice, pues yo les aseguro que la gente mala, los pecadores, que son los publicanos, y las prostitutas van delante de ustedes en el camino del reino de los cielos. Y además Jesús explica con tanta fuerza el porqué. Porque vino a ustedes Juan, que predicó el camino de la justicia. La justicia en la Biblia es la santidad. Vino Juan, predicó el camino de la conversión, de la justicia, y no le creyeron. Pero la gente mala sí le creyó y cambió su vida. Y dice algo tremendo. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él, en la predicación de Juan el Bautista. Ustedes que han visto tantas cosas, ustedes que han visto la acción de Dios, a ustedes que han venido los sacerdotes, las religiosas, tanta gente buena, que continuamente, diariamente, nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba. Pero muchas veces el pueblo se hizo sordo a la misericordia de Dios, a la ternura de Dios. Y no porque fueran gente que odiaba a Dios o que odiaba a la Iglesia. ¿A cuánta gente me encuentro yo por la calle de este pueblo y le digo, oye, que hay que ir el domingo a misa? Nadie me ha dicho, no me da la gana de ir a misa. No. Todos me dicen, sí, padre, voy a ir. Pero luego no vinieron, lo que dice la palabra. El que dice que sí, pero luego sus acciones son que no. ¿Cuántas veces ha venido Juan el Bautista disfrazado de tantas personas a nuestra vida? Yo lo pienso en mi propia vida.
cuánta gente maravillosa a lo largo de mi vida, desde que soy niño pequeñito, empezando por mis padres, me invitaron a ser bueno, me invitaron a la santidad, me invitaron a la conversión, pero yo no quise cambiar, pero siempre decía que sí. Otras veces decíamos, mañana, o la semana que viene, o no se apure, padre, que ahora verá que yo el día de Navidad voy a la misa. Y siempre lo vamos dejando y lo vamos dejando. Y es muy triste. Muchas veces he contado una historia que me pasó cuando yo era un niño pequeño. Yo tendría como 8 o 9 años. Mis padres me regalaron una jaula con un pajarito, pero me dijeron que yo tenía la obligación de cuidar al pajarito, que tenía que ponerle la comida al pajarito, el alpiste, y tenía que ponerle, en un cacharrito que tenía que ponerle agua. Y al principio, yo cuando venía de la escuela, siempre le ponía su comida y siempre le ponía el agua. Pero después me volví perezoso y me olvidé. Y el pajarito seguía cantando. Y al día siguiente tampoco le di de comer y seguía cantando. Y de repente un día, a los 15 días o lo que fuera, me di cuenta que el pajarito ya no cantaba. Y me trepé en una silla, porque estaba en un estante alto, la jaula, y el pajarito estaba en el suelo de la jaula, se había muerto. Porque yo siempre pensaba, lo voy a poner mañana, porque me daba pereza, era perezoso para subirme en la silla y ponerle su comida y su agua. Y pienso, ¿cuántas veces ha pasado gente por mi vida, pero yo he dejado mi alma morir porque no escuché a los que querían ayudarme a cambiar mi vida? Y siempre lleno de buenas intenciones. Sí, esto ya es el definitivo, pero no era el definitivo. Y seguía en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. Y hemos abusado de la ternura de Dios. Hemos abusado de su misericordia. Y es la cosa más fea, la cosa más cruel, abusar de lo bueno que alguien es con nosotros. Porque un día las ternuras y las misericordias se terminarán. Pero yo no podré decir que Juan el Bautista no había venido a mi vida. Había venido, pero yo, como los sumos sacerdotes, como los letrados, como los escribas, no hice caso. Pero a la gente mala oyó una charla, oyó una prédica y de repente un día cambió su vida. Y cambió para siempre. El que había dicho tantas veces, no quiero ir a trabajar a la viña, un día se arrepiente, esa es la palabra clave del Evangelio de hoy, un día se arrepiente y cambia para siempre. Y podemos estar en la Iglesia toda nuestra vida y no cambiar. No me falta ninguna celebración. Voy a todas las fiestas y todos los novenarios y todas las costumbres de mi pueblo. Pero sigo siendo un borracho, sigo hablando mal, soy una chismosa, hablo cosas que no son verdad, digo mentiras, cojo lo que no es mío, soy infiel a mi marido o a mi mujer, cometo actos impuros, codicio los bienes ajenos, o el marido o la mujer de mi prójimo, y me creo que porque soy persona religiosa, que no falto a las prácticas, las novenas, las velitas y las procesiones, que al final, cuando me lleven al Campo Santo, me van a abrir las puertas del reino. Pero yo nunca me arrepentí.
hice prácticas religiosas, pero no cambié de vida. Y un día, la misericordia y la ternura de Dios se acabarán. Y allí habrán llegado mucho antes que yo los publicanos y las prostitutas.